a todos, yo estoy acá en Purmamarca, soy Tere Sarmiento, vengo haciendo una trayectoria acá en Purmamarca hace ya bastantes años y bueno, quería mostrarles un poquito de lo que yo hago acá en mi lugarcito de trabajo, de mi negocio. Lo de Tere se llama el lugar. Y bueno, la gente viene, a ver, yo lo armé como un almacén con degustación. Entonces, que la gente conozca el producto, ya que acá no hay un mercado, digamos, a la vista, pero nosotros tenemos en lugares, en restaurantes, trabajamos con los productos, con los productores, de la mano del productor. Y bueno, la idea mía era que lo de Tere sea un almacén y que haya cocina y pastelería regional andina, ¿sí? Yo uno de los productos que vendo aquí en lo de Tere es un taco que la gente súper sorprende, se asombra por el color, porque acá yo en este taco trabajo harina de maíz morado, también harina de maíz amarillo. Les cuento un poquito, este producto que llevo a la venta es hecho con harina de maíz morado, que es una variedad de maíz que se llama cuyi, ¿sí? Van a ver acá en el negocio, yo tengo acá en la pared hacia algunos maíces, como para que la gente conozca y esté en contacto con el producto, digamos, ¿no? Con el maíz, con las verduras. Bueno, yo hice un crepe o un taco de harina de maíz morado, ¿sí? Esto tiene solamente harina de maíz morado, también es conveniente para los celíacos, ¿sí? Y lo que tiene este producto es que, en este caso, yo hice de verduras para el vegetariano, porque hay mucho ahora en el mercado, vegetariano, vegano, y si no, trabajas con llama, con pollo, con carne roja. Entonces, bueno, la idea es que degusten todo tipo de persona que tenga esa alimentación, digamos, ¿no? Entonces, el producto sale con en lo de Tere, en un cartoncito, ¿sí? En un cartoncito, la gente degusta. Esto tiene harina de maíz morado, sal y pimienta, ¿sí? Y después puse ponen un salteado de verdura, zanahoria, pimiento y cebolla. Como les decía, si quieren usar carne roja, carne blanca, o si no, con vegetales únicamente. Bueno, y el taco sale de lo de Tere con esta presentación, y ya el cliente, el amigo, ya se va degustando este producto desde aquí de lo de Tere, ¿sí? Bueno, acá también tenemos un tipo de maíz que se llama tostado de maíz, que se usa mucho, o sea, se comía mucho acá y se come, la gente lo hace en ollas de barro, es la alimentación básica de acá, de la parte del norte, ¿no? Digamos, del maíz, más que todo. Por eso yo hice esta presentación y esta degustación. ¿Por qué? Porque el maíz es uno de los principales productos que lleva a la alimentación en la parte del norte, ¿sí? Y más que todo acá, en la quebrada, el maíz. Después tenemos la quinoa, pero viene de la altura, un poquito más allá arriba, pero la alimentación de nosotros es el maíz, ¿sí? El maíz mote también, un tipo de maíz que la gente usaba en vez de pan, lo reemplazaba el pan por el maíz mote,
un grano mucho más grande, eso también hervido, y bueno, comían eso. Se come todavía, ¿no? Se sigue con la tradición, digamos, ¿no? Con la alimentación. Así que bueno, eso fue lo que yo quería mostrarles un poquito por el tema del producto, ¿no?